Definición de acción es la modificación que una droga produce en las funciones del organismo. Vamos a ver los distintos tipos de acción farmacológica, que son 5: estimulación, depresión, irritación, reemplazo y acción antiinfecciosa. La estimulación es el aumento de la función de las células, ya sea de un órgano o de un sistema de órganos. Por ejemplo, un estimulante es la cafeína, que tiene el café, o la mateína, que tiene el mate, que muchos de ustedes usan para estudiar. Del chocolate, el estimulante que tiene es la teobromina. Todos estos ejemplos que les di son ejemplos de drogas estimulantes naturales, o sea, cafeína, mateína o teobromina. Mientras que la depresión, que también se llama inhibición o disminución, es la disminución de la función de las células, o sea, todo lo contrario de lo anterior. Un ejemplo de drogas depresoras son los anestésicos generales, como el éter o el alotano, que deprimen el sistema nervioso central. Pero algo que ustedes deben conocer bastante debe ser el alcohol. El alcohol, cuando salían, es un depresor. Entonces, acá les hago que se pregunten, ¿por qué toman speed con vodka? ¿Saben qué tiene el speed? El speed tiene cafeína y el vodka es alcohol. Entonces, la cafeína produce estimulación, el alcohol produce depresión. Entonces, para que no se duerman o para que no se emborrachen o para que no pierdan el conocimiento, es que al alcohol, al depresor, le pone el estimulante, que es la cafeína, y de acá resulta el vodka con speed. Entonces, así habrán entendido, me imagino, lo que es depresión, que produce el alcohol, con estimulación, que produce la cafeína. La irritación es una estimulación violenta que produce una lesión que puede ser grave. Un ejemplo es el nitrato de plata, que veremos en la unidad de antiinfecciosos, que se utiliza para prevenir la sífilis, o sea, la infección gonocócica en el niño cuando nace por canal de parto de una mujer que está enferma. El nitrato de plata, que hagamos un repaso, se obtiene del reino natural mineral, la plata es un mineral, se usa en formas de gotas, que se instila una gotita en cada ojo del niño y se deja actuar 45 segundos, o sea, siempre menos de un minuto. E inmediatamente se lava este nitrato de plata con solución fisiológica, porque si sigue actuando puede ser cáustico. Entonces, si me paso de un minuto, va a dejar, es muy probable que el recién nacido quede ciego. Con ese tiempo de 45 segundos, una gota en cada ojito, es suficiente para matar el microorganismo de la sífilis. Pero si lo dejo actuar más, voy a terminar perforando la membrana celular, ocular. El reemplazo es la sustitución de una secreción que falta en el organismo. O sea, sustituye una acción que el organismo propio no puede producir, porque
tenemos que tener claro que el organismo no crea funciones nuevas. Nosotros como nacimos, morimos, no nos vamos a inventar un tercer ojo o una cuarta pata. Muchos de ustedes quizás estén usando drogas de reemplazo porque en el norte tenemos una enfermedad que es endémica, muy común, que es el hipotiroidismo. Y por eso quizás estén usando T3 o T4 para sustituir o reemplazar lo que la tiroides no está produciendo, porque la T3 triodotironina o T4 tetraiodotironina se producen en la tiroides. Otro ejemplo, los diabéticos usan insulina porque su páncreas no está secretando la hormona. Entonces se tiene que reemplazar la función que el páncreas, el órgano, no está cumpliendo. Generalmente la acción farmacológica reemplazo está referida a hormonas sobre todo. Y la última acción que tienen las drogas es la antiinfecciosa, que también se llama quimioterapia, que hay que distinguir que no es una quimioterapia del cáncer, sino quimioterapia que elimina microorganismos. Y en realidad vamos a ver como capítulo aparte los antibióticos y su acción antimicrobiana, entonces lo trataremos luego. Entonces, la acción, que es lo que la droga hace, lo que produce en las funciones del organismo, pueden ser estimulación, depresión, irritación, reemplazo y acción antiinfecciosa o quimioterapia. Pero ahora, ¿cómo va a ser la droga para actuar? Porque bien, ya sabemos de acción, de efecto, de que pueden ser naturales de los tres reinos, cómo se hacen, que pueden ser sintetizadas en un laboratorio, que a veces llevan el principio activo junto con otras cosas para poder hacer la vía farmacéutica, o sea, acá hablamos de farmacoterapia. Pero las drogas en realidad actúan uniéndose a receptores. Recordemos que las drogas son sustancias químicas. Les dije que se podían hacer en un laboratorio uniendo 2 carbonos, 3 oxígenos, etc. Y los receptores también son sustancias químicas. Todo en el cuerpo es sustancia química, todo es química. Una proteína es una sustancia química, un hidrato de carbono es una sustancia química. Entonces, el receptor es una estructura química que se encuentra en un lugar específico de la célula, que generalmente es la superficie, y tiene como una coincidencia, como decir, cerradura y llave, o sea, encastran perfectamente la estructura química de la droga con la estructura química del receptor que se encuentra en ese lugar especial de la célula llamado biofase. Entonces, la droga va por la circulación, encuentra a ese receptor y se une. Cuando se une a este receptor, entonces la droga ingresa a la célula donde va a ejercer su acción y después los metabolitos, o sea, todos los residuos, los restos, van a ser eliminados por diferentes vías. Normalmente las vías de eliminación son la orina, las heces, la perspiración, la transpiración, entre otras. Todo lo que les decía recién
vale para drogas que tienen acción específica, o sea, las drogas que necesitan de un receptor para poder ejercer su acción. Aclaro también que nuestro organismo tiene un determinado número de receptores, lo que significa que tiene una capacidad limitada para absorber las drogas, una posibilidad limitada de permitir que la droga ingrese a la célula donde va a actuar. Entonces, si la droga tiene todos los receptores agotados, porque dije que son contados, y su acción es específica, o sea, tiene que unirse al receptor para ejercer la acción, y yo doy de más droga, ¿qué va a hacer esa droga en exceso? Va a estar circulando, circulando, hasta que produce la toxicidad y puede provocar un envenenamiento. Las drogas pueden actuar a distintos niveles, local, sistémico o indirecto. Las que son de acción local normalmente no tienen receptores y se aplican en el sitio de acción sin entrar a la circulación. O sea, ¿qué es la acción local? Por ejemplo, una crema o un colirio, mientras, el colirio son las gotitas, mientras que hay drogas, que son la gran mayoría, que necesitan entrar a la sangre para ir por medio de ella, circulando y ser distribuidas hasta el lugar en el que van a actuar, que se llama célula blanco, o sea, hasta que llega a los distintos órganos donde va a ejercer su acción. Cuando hablo de acción indirecta o remota, en este caso la droga no se va a unir en el lugar en el que tenía que unirse, sino que va a afectar a otros órganos. Cuando digo acción sistémica significa de sangre, o sea, son las drogas que están circulando por la sangre. Cuando hablé de receptores ya traje el término selectividad, ya se los nombré en ese momento. Una droga es selectiva cuando se une al receptor. Normalmente todos los procesos en los que se utilizan fármacos también deben ser reversibles, o sea, que cuando la droga produce su efecto, cesa la administración, todos los órganos y sistemas deben volver a comenzar a funcionar nuevamente por sí mismos. Eso es lo que se denomina proceso reversible. La droga actúa, se va y todo vuelve a la normalidad, después de que se ha producido el efecto. Pero hay drogas que no son específicas, o sea, que no usan de receptores, que actúan por mecanismos físicos, ya no químicos. Recuerden que el receptor es una estructura química, la droga es una estructura química, entonces se produce una unión química, para el caso de drogas selectivas. Pero para drogas no específicas, que no usan receptores, los mecanismos por los que actúan son mecanismos físicos. Por ejemplo, por diferencias de presiones. Y un ejemplo, o sea, va desde el lugar de mayor presión al de menor presión. Y un ejemplo es el de los anestésicos. En este caso no hay un receptor y los anestésicos se unen por cargas positivas o negativas. Un proceso es irreversible cuando la droga deja de actuar, pero produjo un daño que no tiene reparación. O sea, los órganos y sistemas no comienzan a funcionar nuevamente por sí mismos. Se produjo un daño. Entonces, un proceso irreversible. Ejemplo, las drogas de adicción que matan las neuronas. El consumo de Paco termina dejando a la gente tonta directamente, porque les mata
las neuronas. La mayoría de las drogas activas y potentes que actúan a pequeñas dosis, como por ejemplo la adrenalina o la atropina, lo hacen debido a la presencia de grupos químicos especiales que les permiten combinarse con los receptores celulares de la biofase, que también son especiales. Y entonces se dice que dichas drogas son de acción específica. Y esta acción farmacológica es propia para cada una de ellas, o bien para cada grupo de fármacos que posee los mismos radicales químicos. O sea, hay muchos fármacos que tienen grupos químicos similares. Entonces ahí es que se unen con el receptor que tiene el grupo químico que lo identifica. Pero existen drogas que tienen diferente estructura química con acciones farmacológicas similares entre sí. En este caso se acepta que dichos efectos no se deben a la presencia de grupos químicos especiales ni de receptores, como les dije recién, sino de ese mecanismo físico. Por eso es que su acción es no específica.